Muy buenas noches. Vamos a ofrecer este momento a Dios de manera especial en esta noche, también a la Santísima Virgen María, para que ella cuide de cada uno de nosotros, cuide de nuestros hogares, de nuestras familias y de cada una de las realidades y necesidades que tenemos también en nuestros hogares, en este tiempo, en esta noche y en cada una de nuestras familias. Pidamos por la salud de los enfermos, pidamos por la conversión de los pecadores, pidamos por nosotros para que el Señor aumente nuestra fe durante este tiempo que ahora iniciamos del mes de julio, que en este tiempo del tiempo ordinario y en esta realidad de nuestra vida de fe también podamos reconocer a Jesucristo que nació de la Santísima Virgen María para nuestra salvación y también para nuestro remedio. Pidámosle al Señor que sea Él quien nos ayude a caminar siempre en su presencia y que podamos siempre darle la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Es hora de alabar a Dios, es hora de glorificarle, es hora de decirle te amo, es hora de alabar a Dios, es hora de alabar a Dios, es hora de glorificarle, es hora de decirle te amo, es hora de alabar a Dios. Y con las manos levantadas te adoramos y te bendecimos, es hora de decirle te amo, es hora de alabar a Dios. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias por este inicio de mes y por esta oportunidad que nos das para seguir formándonos y aprendiéndonos en la escuela de tu Evangelio. Ayúdanos, Señor, para que cada día con mayor conciencia podamos seguirte como verdaderos discípulos, misioneros tuyos, y podamos en todo tiempo y momento darte la gloria y la honra, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oh Espíritu Santo, que haces elocuente la lengua de los niños, instruye las nuestras, haz descender sobre ellas vuestras bendiciones. Danos inteligencia para comprender tu palabra, memoria para retenerla, facilidad y abundancia de palabras para expresarnos bien. Ábrenos la entrada a la ciencia divina, Jesucristo, y dirige todos nuestros proyectos, que todos nuestros ideales lleguen a un feliz término, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a tomar desde el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos 1 y siguientes. Juan, capítulo 2, versículos 1 y siguientes. 3 días después, se celebraba una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltara el vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre: no tienen vino. Jesús le responde: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra, puestas para la purificación de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Les dice Jesús: llenen las tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Sáquenlo ahora, les dice, y llévenlo al maestresala. Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes sí que lo sabían, llama al maestresala al novio y le dice:
Todos sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Así en Caná de Galilea dio Jesús comienzo a sus señales y signos y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, yo quiero proponerles arbitrariamente en esta noche que reflexionemos sobre 5 aspectos de este evangelio que a mí particularmente me encanta. Es el evangelio de las bodas de Caná. Seguramente todos hemos escuchado hablar de las bodas de Caná. Pero a mí particularmente me encanta, repito, porque este evangelio trae muchos acontecimientos, realidades que podríamos meditar y reflexionar. Yo quiero proponerles, repito, 5 sencillas, muy cortas para que avancemos en el tema de la catequesis. Lo primero que quisiera que pensáramos nosotros es que el evangelio nos ubica en el tiempo. 3 días después. Oiga, 3 días después. Esta indicación que nos hace 3 días después, recuerden que el número 3 significa presencia de Dios, manifestación de Dios. 3 días después. Es decir, esto no fue algo al azar, no fue algo por casualidad. Estaba ubicado en el tiempo y en el espacio, pero principalmente en el tiempo de la salvación, en el kairos. Por eso miren que nos ubica 3 días después y Jesús le dice a María, todavía no ha llegado mi hora. Es decir, hay algo aquí que es grande y maravilloso. La hora de Dios es ya. Y nosotros tenemos que entender esto 3 días después. Hay un contexto y una realidad en la cual Jesús manifiesta la gloria de la Trinidad. Jesús manifiesta la gloria de la Santísima Trinidad. Por eso, al final de este evangelio que hemos escuchado, dice, y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Solo Dios manifiesta su gloria en el momento, en el tiempo. Lo hemos escuchado muchas veces, pero todavía no lo creemos muchas veces. El tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es ¿qué? Perfecto. Primer punto, el tiempo de Dios es perfecto. Y por eso nos ubica el evangelio. 3 días después, allí en la boda de Caná, aún Jesús dice, todavía no ha llegado mi hora. Pero sin embargo dice al final del texto, dice, y se manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Primer elemento para tener en cuenta. Segundo elemento para tener en cuenta, importantísimo. En el evangelio de Juan, en este capítulo 2, en la boda de Caná, Jesús no fue el invitado principal de esa familia de Nazaret. Jesús no fue el invitado principal en la familia, en ese hogar, en esa boda. Era María. Dice, estaba allí la madre de Jesús. Estaba allí la madre. Y después dice, y también fueron invitados Jesús y los discípulos. María está allí. Y como una madre, siempre se anticipa a los hechos. Por eso este evangelio me encanta. Porque yo siempre pienso en la figura de mi mamá, en la figura de las madres. Y pienso que siempre las mamás están adelante, siempre están prevenidas. Cuidado, te caes, mira, ¿qué es esto? Mira, llévate esto para el camino. Yo recuerdo mucho cuando mis primeros viajes en Expreso Brasilia, esos buses viejos que había que viajaban de Montería y de Coveñas a Medellín. Y mi mamá siempre me llamaba, ¿no? Que unos sanduchitos, o se ponía y fritaba o asaba una carnita con unas papitas saladas y para el camino. No sé, algunos de ustedes seguramente les tocó, bueno, yo soy más viejo que ustedes, pero a algunos de ustedes les tocó esos viajes eternos. De Coveñas a Medellín se gastaba unos 10, 12, 13 horas en buses, en esas carreteras. Y la mamá preocupada, le voy a echar un fiambrecito para que no le vaya bien, tal cosa. Y se preocupa por todas las mamás. Así, la Virgen María, que es una madre, también estaba allí primero que Jesús y estaba atenta de todos los detalles que pasaban. Ojo, yo quiero tener en cuenta, o que quiero que tengamos en cuenta esto muy claro, y es, María está allí atenta de todos los detalles y María está allí siempre mirando qué nos falta. En mi casa, en tu casa, en nuestras casas, María siempre está allí. Yo lo digo con mucho cariño, metidita, mirando a ver qué nos falta. María estaba allí primero que Jesús en esa boda, es decir, la invitada principal de la Sagrada Familia de Nazaret era María. Y Jesús dice, y también invitaron a Jesús y sus discípulos. Ese detalle a mí me encanta de este evangelio. Tercer elemento. Dice que había allí 6 tinajas de piedra.
Recuerden que esto es importante, estas 6 tinajas de piedra son importantes, ¿por qué? Primero porque hacen parte de la antigua alianza, de los rituales de purificación que había que vivir, pero recuerden, ¿hay cuántas tinajas? 6. Es decir, era una realidad imperfecta, pero Jesús viene a perfeccionar la alianza y viene a perfeccionar lo imperfecto, porque anteriormente eran simples 6 tinajas de barro para la purificación, y ahora son, aunque siguen siendo 6, ahora son 6 tinajas llenas de vino, es decir, de la alegría, del fulgor de Dios, de la gracia de Dios, de la bendición de Dios. Dios viene a perfeccionar lo imperfecto. ¿Y lo hace a través de quién? Lo hace por la intercesión, por la mediación de la Santísima Virgen María. Por eso María sabía bien lo que pasaba allí. Por eso María sabía bien lo que iba a suceder allí, porque ella estaba antes y sabía y conocía. Oigan, miren, que es otro detalle que a mí me encanta. Miren, de usted puede ser que nadie crea. Puede ser que nadie confíe en que usted va a ser alguien o que va a pasar alguien con usted. Pero sin embargo, la mamá siempre confía en uno. La mamá siempre da hasta la vida por uno. Porque la mamá, a pesar de que todo el mundo le diga, ese es un vicioso, es un alcohólico, ese no sabe hacer nada, la mamá siempre lo defiende a uno. Porque la mamá sabe quién es uno. Lo tuvo y lo parió y lo tuvo en el vientre a uno. María, a pesar de que Jesús le dijo, todavía no ha llegado mi hora, María sabía y por eso dijo, hagan lo que Él les diga. Ese es el elemento. Cuarto elemento. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que muchos no sabrán lo que pasa en nuestra vida, o tal vez en tu vida. Solo Dios, que es el maestro, aquí dice el maestresala, pero Dios, que es el maestro, Jesús, que es el maestro, sabe lo que tiene que haber en nuestra vida para convertir de agua en vino. Y no es un vino cualquiera, el mejor vino, ¿no? Yo siempre ponía como ejemplo, cuando estaba en otra parte, en otro lugar del mundo, como párroco, decía, primero los demás sirven el whisky, el Old Party, el Buchanan, lo más caro. Y después, por último, servirán el ñeque, si acaso, ¿no? Pero aquí sucedió lo contrario. Lo mejor está por venir cuando tú y yo somos capaces de dejarnos transformar por Cristo. Cuando somos capaces de dejarnos transformar por Dios. Y una manera de hacerlo es abandonarnos en la bondad y en la ternura de la Santísima Virgen María. Muchas veces hay cosas que yo no he logrado solo, o que seguramente tú no has logrado solo, pero que con la ayuda de nuestras madres lo hemos logrado. Miren, no sé si a ustedes les ha pasado o algún día lo han vivido, pero la mamá, más que el papá seguramente, se trasnocha con su peladito, con su peladita, haciendo las tareas. Mire, se convierten en unas maestras en la casa, se convierten en de todo, en héroes, en superhéroes, se convierten en todo, o sea, es que son capaces de hacerlo todo. La Virgen María, si tú crees que hay algunas cosas que no puedes convertir, que no has podido convertir solo o sola, recuerda que la Virgen María también te puede ayudar para ese proceso de conversión que te cuesta, que todavía es difícil hacer en tu vida interior. Y por último, un quinto elemento, quisiera invitarlos para que tengan en cuenta algo, y es que allí en Caná de Galilea fue donde comenzó Jesús las señales, los signos. Y este apunte quiero que lo tengan claro para su vida. Jesús en el Evangelio de Juan no hace milagros. Ojo esto. Jesús en el Evangelio de Juan no hace milagros. En los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, aparecen los milagros de Jesús. Pero en Juan no hay milagros de Jesús. Hay que signos, señales. ¿Por qué? Porque los signos y las señales están llamando al hombre a la conversión. Por eso entonces, para Juan no hay una, digámoslo así, entre comillas, y perdónenme la palabra, no hay una chorrera de milagros, sino que hay unos milagros muy puntuales. Y aquí quiero dejarles una tarea. Por favor, revisen muy bien cuántos signos o cuántas señales hay en el Evangelio de Juan, en el Evangelio según San Juan. Ojo, repito, que quede claro esto por favor. En los demás evangelios, los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas,
hay muchos milagros, pero en Juan es selectivo y nos muestra señales. No les voy a decir cuántas, queda como tarea. Vamos a ver cuántos se unen para hacer la tarea. ¿Cuántos signos, cuántas señales hay en el Evangelio de Juan? Y repito por última vez, en Juan no hay milagros, en Juan hay ¿qué? Signos, señales. Por eso el final de este Evangelio nos dice entonces, que hemos leído hoy, claro está, dice, dio Jesús comienzo a sus señales. Capítulo 2, versículo 11 del Evangelio de San Juan. Dio así inicio a las señales. Señales o signos, pero no milagros hay en San Juan. Por eso en este tema de hoy, que vamos a hablar de Jesucristo, que nació de Santa María Virgen, tenemos que darle gracias a Dios. Gracias a Dios porque hemos conocido a nuestra Madre, la Virgen María. Porque tenemos a nuestra Madre y seguramente, como diría el Evangelio, la canción, con arrugas y defectos la querré y la quiero más. Seguramente no tenemos madres perfectas, pero tenemos madres que, como la Virgen María, nos acompañan todos nuestros días. Seguramente algunos que ya tienen sus madres en el cielo, con mayor razón, los acompañan del cielo. María acompañó a Jesús en todas sus etapas, e incluso hasta la muerte, y allí sintió lo que el profeta le había anunciado, lo que Simeón le había anunciado, que una espada traspasaría su alma, que una espada traspasaría su corazón. Bien, hermanos, entonces hasta allí quedamos con el Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 2, versículo 1 al 11 leíamos esta noche. Que ojalá podamos seguir meditando sobre este Evangelio, podamos seguir meditando sobre él. Y esos 5 aspectos, ojalá los hayan podido allí tener en cuenta para que sigamos meditando, porque este Evangelio seguramente es demasiado rico y no lo podemos agotar en una sola noche ni en 15 minutos, ¿de acuerdo? Muy bien, continuamos entonces, empecemos. Jesucristo nació de la Santísima Virgen María. Y la pregunta fundamental es, ¿por qué el Hijo de Dios se hizo hombre? Es una pregunta que aparece allí en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Y tenemos ahí las respuestas en los numerales 456 al 460. El Hijo de Dios se encarnó en el seno virginal, en el seno de la Virgen María, por obra del Espíritu Santo. Y nosotros entonces sabemos esto con claridad, sabemos esto con precisión. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a hacer la obra de la salvación en el seno virginal de María. Recuerden ustedes que anteriormente ya hemos hablado de que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Recuerden que decíamos que llama como unión hipostática. Y esta unión hipostática, entonces encontramos nosotros que se manifiesta en la realidad de la obra del Espíritu Santo en el seno virginal de María Virgen. Es decir, Dios se hace hombre para llevarnos a la divinidad y gozar de la divinidad del Señor. Bien, y pensemos nosotros entonces, Dios envía al arcángel San Gabriel a Nazaret para manifestar a María que ella es la elegida para ser la madre de Dios. En este mes de julio vamos a celebrar nosotros precisamente entonces también la fiesta de los abuelitos de Jesús. Celebraremos la fiesta de los abuelitos de Jesús, de San Joaquín y Santa Ana. Preparada, virgen y preparada siempre para ser la madre del Señor. Y entonces la respuesta bellísima de la Virgen María, y más que bellísima, totalmente comprometedora: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y ahí está entonces la realidad de la Virgen que es madre. Por eso la Virgen es también nuestra madre. Cuando Jesús moría en la cruz, nos la dio a nosotros también como ¿qué? Como madre. Y esta madre, que es la Virgen María, nos cuida y nos protege cada día. ¿De acuerdo? Muy bien. Y es importante que nosotros entonces tengamos aquí, vamos a tener 4 ideas principales en esta noche para meditar, para guardar también allí en el corazón. Primera idea: María es verdadera madre de Dios. Miren, de los primeros dogmas de fe que se tuvieron para la Virgen María, precisamente tiene que ver con esta realidad. La Virgen María es madre de Dios, es decir, en la Teotokos, madre de Dios, Teotokos. ¿Y ese Teotokos qué significa?
que es Madre de Dios. Y María entonces, ¿qué hizo? Pues tomó la realidad divina en su seno virginal. ¿Para qué? Para darle cuerpo o para darle esencia humana a la realidad de Dios. Por eso entonces tenemos que decir nosotros muy claramente que el Verbo se hizo carne. ¿Y cómo el Verbo se hace carne? Pues a través de María, que es la Madre de Dios. Por eso entonces nosotros tendremos que tener claro, ¿no? Seguramente lo hemos cantado en algún momento, ¿no? A María, la hija de Dios Padre, a María, la Madre de Jesús, a María, la esposa del Espíritu, alabanza, honor y bendición. Hey, ¿estamos alabando a la Virgen María? No, estamos alabando a María y estamos bendiciendo a María. ¿Por qué? Porque ha sido hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo. Recuerden que esto ya lo hemos venido tratando, ¿no? Lo que es el misterio de la Trinidad, ya lo hemos venido hablando, y ahora decimos entonces que la Trinidad actúa completamente ¿en dónde? En la Madre de Dios. La Trinidad que manifiesta su gloria en el seno virginal de María Santísima. Ahora, tendremos que pensar nosotros entonces en ello. Hubiera podido nacer, no sé, de una cepa de plátano, hubiera podido Jesús tal vez surgir de un caracol, hubiera podido Jesús salir de... No, Jesús tomó nuestra naturaleza humana, y por eso San Pablo nos lo dice en la carta a los Filipenses, ¿no? Que Él tomó la condición humana, tomó nuestra condición humana. ¿De dónde? De la Virgen María. María entonces llevó durante 9 meses en su seno a Jesucristo, y con su cuerpo, su alma, su divinidad, lo cual después vino a ser característico de nuestra vida también, el poder también contar con la gracia de Dios en nosotros. Por eso María es verdadera Madre de Dios. No se le olvide por favor de este primer punto: María es Theotokos, Madre de Dios. Segundo, los principales dogmas y privilegios de la Virgen María, o mariano como decimos nosotros, el dogma más grande que Dios le concedió a la Virgen, ¿cuál es? Ser su madre. Los demás dogmas se dan en relación ¿con qué? En relación con lo que ya tiene que ver con esta parte de la Virgen María como madre. Y estos dogmas marianos, creo que en estos días lo decíamos en la Eucaristía, y también de pronto podemos decirlo nuevamente aquí, hay que diferenciar que los dogmas marianos son solemnidades, que las fiestas de la Virgen María pues son ¿por qué? Por diferentes advocaciones, y que incluso también hay algunas que son simplemente memorias, que se hacen conmemoraciones en medio de nuestros días. Hoy decía yo en misa que durante este mes de julio tenemos 3 fiestas importantes. La primera, que es el 9 de julio, seguramente ustedes saben, Nuestra Señora de Chiquinquirá. La segunda, el 13 de julio, seguramente algunos de ustedes saben, la Rosa Mística. Y el tercero, que seguramente es la más taquillera, digamos así, es la Virgen del Carmen. Son fiestas, no son dogmas de fe, no son solemnidades, pero son fiestas. En cambio, ¿cuáles son las solemnidades? La Inmaculada Concepción, la Virginidad Perpetua, la Asunción y la Madre de Dios, la Theotokos, ¿de acuerdo? Y allí, seguramente hoy en día, nosotros encontramos que es Reina y Señora de todo lo creado, que es Madre de la Iglesia, que es medianera de todas las gracias, que es corredentora, en fin. Esto seguramente sería para un tema de la realidad mariana o podríamos decir un estudio mariológico, ¿de acuerdo? Allí también podríamos hablar de eso. Pero qué importante tener claro eso en nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchas veces también nosotros nos podemos confundir, y muchas veces incluso podemos llegar a confundir a otras personas, ¿no? Porque seguramente alguno dice, no, es que la Virgen, para mí la Virgen más poderosa, la que hace más milagros es la Virgen de Guadalupe. No, que para mí es la Virgen de Coromoto. No, que para mí es la Virgen de... Es la misma Virgen. O sea, eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? Incluso tenemos que tenerlo muy claro nosotros como católicos. Porque yo recuerdo una vez en un pueblito donde yo fui párroco, por allá en otro pueblo, en otras partes, y una señora me decía, no padre, yo cuando me voy a acostar, yo oro. Y yo le oro a la Virgen de Guadalupe, y le oro a la Virgen de Fátima, y le oro a la Virgen del Carmen, y le oro a la Virgen de los Dolores, y le oro... Y entonces muchas veces estamos confundidos pensando en cuántas vírgenes son. Una sola virgen en diferentes advocaciones. Lo que hay que conocer, los dogmas,
conocer los dogmas, que es importante, conocer las diferentes memorias que tal vez hay. Por ejemplo, la visitación no es un dogma, pero es una conmemoración, ¿de acuerdo? La Virgen del Carmen no es un dogma, pero es una fiesta. Hay que tenerlo claro allí para que nosotros tengamos. Nuestros pueblos son muy marianos seguramente. Muy bien. Tercero, María es nuestra madre. María es nuestra madre. Y qué maravilloso poder tener claro esto para nuestra vida. ¿Por qué? Porque María no solamente es la madre de Dios, sino que también es madre nuestra. Y seguramente no tenemos por qué ponernos a discutir con nadie, pero sí es importante que nosotros sepamos que María es nuestra madre, ¿no? Si los otros no la quieren aceptar, que si es que hablan mal de ella, que lo que sea, bueno, usted dele gracias a Dios porque usted conoce a su madre, ama a su madre, respeta a su madre. Hay muchos hijos que seguramente no respetan a sus madres, seguramente hay muchos hijos que ni siquiera reconocen a su madre como tal. Pues bueno, eso también puede pasar en nuestra vida práctica y religiosa o espiritual, ¿no? Pero María es nuestra madre. ¿Por qué? Porque Jesucristo es hermano nuestro y es primogénito dentro de nuestros hermanos, como dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos. Porque Jesucristo nos la dio como madre allí en la cruz. He ahí a tu madre. Porque ella sigue intercediendo por nosotros como lo hizo y lo vimos hoy en las bodas de Caná. Y por último, hemos de comportarnos como buenos hijos de la Virgen. Y en esto quiero detenerme un poco, aprovechar estos últimos minutos para decirles, ser buenos hijos de la Virgen María no significa que nosotros abandonemos nuestra fe cristocéntrica. Es decir, una de las cosas principales que deberíamos tener claro en nuestra vida es precisamente que María es nuestra madre, pero que primero que la Virgen María seguramente está Dios, está Jesús en nuestra vida. Por eso a mí me encanta el texto del Evangelio de San Juan en ese capítulo 2. ¿Por qué? Porque ella no dice hagan lo que yo les digo, sino hagan lo que Él les diga. Es decir, la Virgen María no quiere que tú y yo seamos marianocéntricos, sino que seamos como cristocéntricos. María siempre nos va a llevar a Jesús, siempre nos va a llevar ¿a dónde? Al seno de Dios. Ella siempre quiere llevarnos a la presencia de su Hijo muy amado. Por eso es importante que lo tengamos claro en nuestra vida. Es importante que lo tengamos muy claro en nuestra vida. María sigue siendo Madre de Dios y Madre nuestra. ¿Quiere que la sigamos a ella? No, ella siempre nos quiere llevar a su Hijo Jesús. Yo siempre he dicho algo, un ejemplo así un poco pintoresco, digámoslo así. Jesús es el camino y María es una guarda del camino. Es decir, María cuando te ve como medio embolatado a ti, te va a decir, mira, sigue por aquí, que este es el camino, mi Hijo Jesucristo. Haz lo que Él te diga, hacer lo que Él te diga. Y precisamente por eso la respuesta de María para mí es fundamental. Hágase en mí según tu voluntad. Entonces, verdaderamente de comportarnos como buenos hijos de Dios y de la Virgen María principalmente, no es simplemente llevar una medallita o llevar allí el rosario o cargar una camandulita y cargar allí un escapulario. No, es hacer la voluntad de su Hijo Jesús. Ser buenos hijos de la Virgen significa siempre seguir a su Hijo Jesús, siempre seguir la voluntad del Padre Celestial. Por eso el buen hijo siempre corresponde con amor a su madre. Y yo vuelvo y digo, uno ve a la mamá y seguramente quisiera abrazarla, besarla y estrujarla seguramente. Seguramente les pasará como me pasa a mí cuando yo puedo ver a mi mamá y le digo, Cuchita, tal cosa, y le abrazo y deje de molestar. Pero bueno, bendito sea Dios, sé que me ama y yo la amo. Sé que la Virgen me ama y yo la amo. Y por eso cada día entonces la amo. Y como diría mi director espiritual cuando estaba en el seminario, la piropeo, decía mi director espiritual. Le decía, mijo, siempre usted échele piropos a la Virgen María. Enamórese cada vez más de la Virgen María, que en el amor a la Virgen María siempre encontrará la bendición de Dios. Por eso entonces, hermanos, hemos de comportarnos como buenos hijos de la Virgen María. Este tema de la Virgen María seguramente da para mucho más, pero aquí, desde el Catecismo de la Iglesia Católica, tomemos estos 4 elementos, estas 4 ideas, para seguir caminando por las sendas del bien, por las sendas del amor de Dios. Muy bien, y nuestros propósitos para esta semana.
Ya son las 8:30 en punto. Los propósitos para esta semana. Primero, comprueba si vives alguna devoción mariana. Una devoción mariana cualquiera. Piénsalo. Y si de pronto algún día, o en estos días que evalúes, dices, oh, pues yo a la Virgen sí, pero no, como que no le tengo así como tanto amor, no sé qué, porque mi fe está en Jesús solamente, no sé qué. No te preocupes que si amas a la Virgen María, Jesús no se va a poner celoso. Yo creo que una de las cosas que uno siempre aspira es que cuando conocen a la mamá de uno, la acepten como es, la amen como es. Y si aman a mi mamá, esa persona que ama a mi mamá, que cuida a mi mamá, oña, para mí es invaluable, ¿no? Entonces, si amas a Jesús, seguramente amarás también a su madre, que es tu madre. Piénsalo, si de pronto tienes hoy la oportunidad de reflexionar y hacer un examen de conciencia, pregúntate, ¿tendrás alguna devoción a María? Si no tienes ninguna devoción, pues mira, busca, ¿de acuerdo? Seguramente las imágenes nos ayudan un poco a pensar en esta devoción, ¿no? No sé, de pronto pensar allí, me gusta la imagen de la Fátima, ay, tan bonita, ¿cierto? Me gusta la del Carmen porque a mí me gusta el café, me gusta la de la rosa mística porque tiene unas rositas, a mí me encantan las rosas, me gusta de la de Coromoto porque está así como, en fin, no sé qué, me gusta esta otra, lo que sea. Y a través de ello, ve acercándote a Jesús, ve acercándote mucho más a Jesús y sobre todo abandónate en los brazos de mamá, mamita María, ¿de acuerdo? Y el segundo propósito, aprender bien el Ave María y la Salve. Seguramente lo rezamos casi que todos los días. Algunos seguramente ya tienen allí la devoción y hacen el rosario todos los días. Otros seguramente lo hacen de vez en cuando. Bendito sea Dios. Dios irá mostrándoles también el camino para acercarse cada día más a la Virgen María. ¿De acuerdo? Muy bien, estos dos propósitos entonces. A propósito de esto entonces, amemos más a la Virgen María y así nos acercaremos con mayor confianza a Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar, ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar. Ante la admiración de cielo y tierra, engendraste a tu santo Creador y permanece siempre virgen. Recibe el saludo del ángel Gabriel y ten piedad de nosotros pecadores. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Amén. Que Dios Todopoderoso y Misericordioso les bendiga, les protege y les guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz noche para todos y bendito mes para ustedes y su familia. Chao, chao.